Bienvenidos a esta sede parlamentaria, bienvenidos a esta ciudad de Mérida, bienvenidos a Extremadura. La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, presidente del Senado, presidente de la CALRA y presidente del Parlamento extremeño, presidentes de todos los parlamentos regionales aquí representados, presidente de COPRECPA, alcalde de Mérida, delegado del Gobierno, autoridades, señoras y señores. Hace más de 60 años, en un día seguramente como hoy, miles de extremeños partieron hacia Europa a escribir las primeras páginas del proyecto europeo. Fueron más de 80.000 los que durante tantos años, a lo largo de nuestra historia, encontraron en Alemania, en Suiza o en Francia el espacio de crecimiento personal y profesional que no pudieron encontrar en su tierra. La Europa que conocieron fue una Europa en reconstrucción, que se decía a sí misma que ante un nuevo conflicto había que avanzar hacia la unión. Y avanzaron, y mucho, desde las 3 comunidades europeas preexistentes de corte exclusivamente comercial hasta la Unión Europea, que hoy impulsamos de corte institucional, económico y social. Esos extremeños eligieron un nuevo rumbo y partieron sabiendo que no podían dar media vuelta. Y en esas circunstancias, por grandes que fueron sus dificultades, el pueblo extremeño, el pueblo español y el pueblo europeo solo tuvo un recurso para hacer frente a las adversidades: seguir avanzando. Hoy nosotros, como nuestros padres y nuestros abuelos, tampoco tenemos otra opción frente a los retos que nos han tocado vivir. Debemos seguir avanzando hacia nuestros objetivos y no podemos detenernos cuando a nuestro alrededor el mundo entero se mueve. Y aquí, el conjunto de las regiones, tenemos que lanzar ese mensaje a las instituciones europeas y a los Estados. Lo esencial para nosotros es tener un objetivo claro, como para no perderlo en ningún caso de vista. El nuestro, como extremeños y como españoles, es más Europa. Los europeos, todos, somos más parecidos de lo que a veces imaginamos. Seamos europeos del norte, del sur, del este o del oeste, solo aceptamos los cambios cuando hay una necesidad y solo vemos esa necesidad cuando nos golpea una crisis. Y ahora nos miramos de reojo los unos a los otros para ver quién es el culpable, cuando somos todos responsables, porque esta crisis la hemos generado entre todos. Pero nunca es tarde para aprovechar una buena crisis, porque las crisis nos ayudan a crecer, nos ayudan a cerrar también una etapa y abrir otra, y nos ayudan también a avanzar porque son oportunidades de cambio. Y hoy estáis en Mérida, la capital de Extremadura, representantes de parlamentos regionales de un total de 74 regiones de Europa y de 8 países. Y habéis venido a Extremadura, a una región que sin la solidaridad europea no hubiera podido nunca experimentar el crecimiento económico y social que exhibe en sus últimos años. Juntos representáis a más de 200 millones de europeos que se preguntarán, a buen seguro, por qué estamos hoy aquí y por qué es tan importante vuestra presencia hoy aquí para Extremadura, para España y para Europa. Y me voy a centrar en una razón que es eminentemente práctica y que, aunque parece olvidada, es la base y es la clave para ayudar a toda Europa a salir de la crisis política en la que estamos inmersos. Estáis aquí en Extremadura
en una región objetivo 1 para Europa, para generar confianza y empatía entre los pueblos que integramos la Unión Europea. Los lazos de amistad han jugado un gran rol en la historia de Europa y no podemos entender esos lazos ni podemos entender Europa sin Adenauer, Monnet, sin Churchill, sin Schuman o sin Spinelli. El trabajo en común y la lucha por un mismo objetivo generaban confianza mutua y esa confianza ayudaba a consolidar paso a paso el proyecto europeo. Esa amistad entre los pueblos de Europa y sus representantes en diferentes niveles no era una causa para la unidad de acción, sino una consecuencia de conferencias como esta, como la que celebramos hoy aquí. Y hoy debemos recuperar ese espíritu de empatía y de colaboración, pero antes debemos visualizar todos nuestros problemas individuales como un problema europeo. Hoy la crisis económica se está extendiendo a toda Europa. Azotó primero a Grecia, después a Irlanda, Portugal, España, Italia, recientemente a Francia y mañana, si no lo remediamos, a Alemania. Y entonces podría ser demasiado tarde. Si todos visualizamos antes globalmente el problema como un reto europeo y si encontramos el mismo interés en la solución, como nuestros padres ayer, las diferencias, las sospechas o los estereotipos sobre el norte, el sur, el este o el oeste quedarán a un lado, como en otras ocasiones en la historia de Europa. Y entonces volverán a instalarse la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de España. ¿Y qué podemos hacer para que el problema europeo sea tratado de la misma manera en España o en Finlandia, o para que sea evidente que el interés de Alemania es el mismo que el de Francia? Para que podamos profundizar en las soluciones debemos conocernos todos más, hablarnos más, entendernos más, porque esta conferencia que hoy se inicia y las que la van a preceder, sin duda, son importantísimas para estos objetivos. España es un país plural que está acostumbrada a esta integración permanente. Por lo tanto, sabemos, por nuestra propia historia individual, que importa mucho que los gobiernos, que los pueblos se conozcan mejor a fin de que lleguen a percibir como conjuntos los problemas que se plantean entre sí. El pesimismo que se traduce hoy desde Europa al mundo es consecuencia fundamentalmente de conocimientos imperfectos de la realidad del conjunto de los pueblos de Europa y de los estereotipos que todavía dominan entre nosotros. Si somos capaces de exponer el problema de Europa en su conjunto, no habrá duda de que seremos capaces de llegar a una solución equitativa que convenza al mundo sobre la fortaleza del modelo europeo, que es el mejor de los modelos. Para el Gobierno de Extremadura es un gran orgullo que el presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, se haya sumado durante un año a esta visión y a esta tarea permanente de generar confianza, presidiendo un extremeño por primera vez en nuestra historia, la CALRE, y por extensión una organización europea. Hoy, con esta conferencia y con tu presidencia, Fernando, que ya finaliza, Extremadura escribe un nuevo capítulo de su historia en Europa. Nadie puede decir hoy la forma de la Europa en la que viviremos mañana, pues el cambio que nacerá es imprevisible. Tenemos que andar el camino día a día y paso a paso, como decía antes. Pero Europa no puede convertirse en un falso faro en un mundo incierto. La luz de Europa es la única esperanza de una generación que hoy nos toca liderar y que nos demanda una nueva era de cooperación, de solidaridad, de ilusión, de liderazgo, de diversidad, de desarrollo sostenible, de derechos humanos individuales. Una generación que nos demanda políticas de altura y, sobre todo, nos demanda unidad. Sigamos avanzando como nuestros padres ayer, pues cuanto antes entendamos que los Estados Unidos de Europa son un viaje sin retorno, mejor para el mundo, porque el mundo
necesita Europa y el mundo os necesita a todos vosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidos